preguntar, escuchar, ir más allá. No es un monólogo, es código abierto. Hablamos con todos para que tengas todas las respuestas. Ahora en K2 Radio, 96.3. Continuamos en Código Abierto en K2 Radio y me acompaña el concejal de la Unión Cívica Radical y presidente del Comité Emiliano Babásolo, Gonzalo Díez, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Cuca, buen día. ¿Cómo estás vos? Gonzalo, la actualidad del Consejo Deliberante nos lleva a una semana que comienza hoy, muy activa, con varias comisiones y con la promesa de bajar la ordenanza fiscal impositiva, una de las claves del año para los concejales. Así parece ser que los que concluimos nuestro mandato ahora el 10 de diciembre no vamos a tener una salida suave declive, como claro, como son las playas. Como son las playas de Necochea. Así se ha dicho y así nos han comentado, y hoy tenemos un cronograma de trabajo a la mañana con una comisión de política económica y otra a la tarde, donde se había mencionado la posibilidad de que el propio intendente estuviese presente en esa reunión, y bueno, donde se supone o suponemos que va a ser presentada la ordenanza fiscal impositiva, que si bien puede generar o ha generado, como siempre sucede en los procesos de transición, alguna contradicción respecto a si le corresponde a la actual composición del Consejo Deliberante o a la que viene, tampoco creo que la fiscal ordenanza por lo que está comentado, ¿no?, venga con demasiadas modificaciones respecto a los consensos y al equilibrio que se encontró en el pasado para la ordenanza fiscal impositiva que está vigente. Perfecto. ¿Ustedes estarían de acuerdo en continuar con la fórmula polinómica? ¿La discutirían? En principio sí, porque aparte, por supuesto, lo que advertimos y vamos a solicitar, y no sabemos cuál es el contenido de la ordenanza o del proyecto de ordenanza de este año, es que no haya ningún tipo de aumento inicial, como sí lo ha habido en otras oportunidades, donde cabe recordar también que fue desde la oposición, y creo que esa oposición liderada de alguna manera por el bloque de la Unión Cívica Radical, donde se le puso freno a determinadas pretensiones para nosotros excesivas del propio intendente en la ordenanza fiscal impositiva en las anteriores. Lo que sí yo creo, y esto lo digo, y no es que no haya incluso provocado cierto debate dentro incluso del propio partido, donde la semana pasada, por ejemplo, estuvimos reunidos analizando y debatiendo esta situación, la fórmula polinómica ha encontrado solución a un proceso de inestabilidad que había en la Argentina, que hoy pareciera que que estuviese amesetado, pero que no tenemos en este país nunca certeza respecto a lo que pueda ocurrir, donde de alguna forma se encuentra el equilibrio para no tener que constantemente estar corriendo de atrás respecto a la planificación de los recursos que la municipalidad necesita para la prestación, en este caso digo yo, mínima de los servicios que la ciudadanía demanda. Perfecto. Se ha anunciado también que en esta posible visita del intendente durante la tarde de hoy venga con una batería de proyectos para, por ejemplo, licitar la terminal de ómnibus y se indica que posiblemente venga un proyecto para vender nuevamente el casino. Sí, esto ha tomado estado público sin tener nosotros ninguna certeza respecto a eso. Seguro. Nosotros en nuestra agenda de trabajo vemos como pendiente, por ejemplo, la conclusión del proceso de licitación de la unidad turística fiscal ex-ACA, el ex Automóvil Club, donde hubo un único oferente y tiene que el Consejo Deliberante ahora analizar ese expediente para concluirlo. Digo, eso entre la agenda pendiente que nosotros tenemos en vista, y habrá otras cuestiones que el Departamento Ejecutivo se mencionan, quiere presentar. Respecto a la posibilidad de darle continuidad a lo que en algún momento se planteó respecto al casino y que ese proceso no tuvo éxito, si eso será presentado en esta semana, veremos si nosotros tenemos tiempo de analizarlo o si realmente esto será
cuestión que analice la próxima composición del Consejo Deliberante. Yo tengo una particular postura respecto a eso. Nosotros, respecto a la metodología. Sí. Nosotros tenemos mandato hasta el 10 de diciembre. Claro. Y hasta el 10 de diciembre tenemos facultades para tomar decisiones y para formar parte de un debate. Esos debates, en un proceso normal dentro del Consejo Deliberante, que es un proceso de toma de decisiones democráticas, bueno, generalmente se encuentran puntos de equilibrio para tener una solución. Habrá que ver si el tiempo nos da para encontrar ese equilibrio. Bueno, mañana podremos hacer un análisis de lo que haya presentado el señor intendente en el día de hoy. ¿Vos creés que puede ser una salida la venta para el complejo casino? Yo siempre he sostenido lo mismo respecto al complejo casino. Y más cuando hay un avance en el tiempo sin, digamos, ventanas de salida o sin posibles soluciones. Creo que hay que dejar de lado los dogmatismos y analizar la situación. Por eso digo, a mí, y siempre lo he planteado de la misma manera, el complejo del casino necesita claramente de una intervención público-privada, digamos, no hay manera que el Estado pueda hacerse cargo de la reconstrucción, de la puesta en valor y después de la sostenibilidad de un proyecto dentro del complejo. Ahora, también creo que debería haber, digamos, una discusión respecto a los usos que se le puede dar a ese complejo y cuál es, digamos, el uso público que se reserva para sí. Bueno, dentro de ese marco creo que es posible discutir. Perfecto. Gonzalo, hoy después de las 11, minutos después de las 11, llegará el gobernador a nuestra ciudad, acompañado por varios de sus ministros. ¿Cruzaron invitación a los concejales de los partidos que no son del gobernador? No, formalmente creo que no, a través de los medios de comunicación sí. Nosotros no solemos, cuando ha venido, digamos, formar parte de las actividades oficiales de esta situación, porque claramente estamos en la vereda puesta respecto a la configuración política o a lo que el gobernador representa. Si hubiese posibilidad de tener un diálogo con él, la tendríamos, pero formar parte de los actos oficiales no nos da esa posibilidad de tener ese diálogo, donde por supuesto reclamaríamos algunas de las cuestiones que creemos que la provincia está con un grado importante de ausencia que hacen que la realidad sea compleja en los distritos y particularmente en el nuestro. Recién te comentaba fuera de micrófono, hay un caso que nosotros venimos trabajando en el que participamos por inquietud y por preocupación que debería haber resuelto el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los representantes del gobierno, en este caso la presidencia del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, digamos que es la situación, por ejemplo, de Terminal Quequén, donde se genera una incertidumbre que me parece que no es buena, no solo para el desarrollo del puerto, sino también para la preocupación que tienen un montón de trabajadores respecto a su propia situación, ¿no? En una de las terminales más importantes que tiene hoy Puerto Quequén, y que es un conflicto que se mantiene vigente, o una situación que se mantiene vigente sin solución definitiva, que puede haber sido o la licitación o una prórroga extendida en el tiempo con una planificación cierta respecto a qué es lo que vaya a suceder. Digo, para dar un ejemplo. Vamos a indicarle a la sociedad que a quienes nos están escuchando que Terminal Quequén rechazó la propuesta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén de extender la concesión por 6 meses, sino que solicitan que sea por un tiempo mínimo de 1 año. Ahora sí, sí. No, bueno, digo, y en ese estado de situación con el gobernador tendríamos un montón de cuestiones que nosotros plantearle, la falta de obra pública respecto a los accesos a la ciudad de Necochea, que son deprimentes, la situación de la seguridad en la propia ciudad, donde si bien hoy se viene a poner en valor la situación de la comisaría de Quequén, digamos, hay una escasez de recursos humanos importante para atender una situación que es compleja. Bueno, así como esto que te nombro, un montón de cuestiones que pudiésemos conversar con el gobernador, pero que creemos, siempre hemos analizado, que formar parte de los actos oficiales no nos da la posibilidad de ese diálogo. Perfecto. Gonzalo, sos presidente del Partido Radical en Necochea, dijiste que tuvieron una reunión el año pasado, pasó un momento electoral no feliz para el radicalismo en nuestra ciudad ni en la provincia. ¿Qué análisis? Te estás adelantando. Este año. El año pasado no, este año. Este año, tenés razón, este año. Ya estás con el... Ya estoy con el 226 en la cabeza, el 2026. Pero sí. Bueno, sí, yo ya he hecho una evaluación personal y una evaluación política como presidente del partido.
Primero aclarar que la Unión Cívica Radical está inmersa en una profunda crisis a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires y por supuesto que eso provoca que esa misma crisis repercuta en el ámbito local. Sí creo que en el ámbito local cometimos algunos errores, y cuando digo cometimos, me incluyo porque cuando uno no puede sostener una posición o que la posición que uno quiere llevar adelante no se termina convirtiendo en la mayoritaria, bueno, tiene que hacerse cargo y digo, yo formo parte de esto. Pero bueno, que creo que cometimos errores. Yo no quiero caer en un vicio que tenemos los radicales, que es seguir hablando del radicalismo como si nada hubiese sucedido y poniendo al radicalismo en un lugar que la sociedad no le da. Está bien. Entonces digo, lo que tenemos que hacer no es un replanteo de lo que queremos hacer o de lo que queremos formar parte de aquí en adelante. En lo personal, yo quiero formar parte de una alternativa de poder en la ciudad de Necochea, que incluya el radicalismo, que el radicalismo tenga participación, pero que por supuesto en el estado de situación en el que estamos no podemos ser demasiado pretenciosos respecto a la imposición de posturas hacia otros a los que tenemos que ir a buscar o con los que tenemos que dialogar. Y el otro día yo lo dije, sí, y en ese caso hasta vos lo titulaste, y no estoy diciendo lo hayas titulado de manera equivocada, pero porque así lo dije, a la hora del diálogo y de la construcción de una alternativa de poder en Necochea hacia el futuro, creo que tenemos que ser muy abiertos y no excluir absolutamente a nadie. Incluso incluía la fuerza política del propio intendente. ¿Pero por qué? Porque el intendente está agotada su participación en la política en el nivel en el que él está. Digo, hoy no tiene reelección. Claro. Y si la tuviese, cosa que creo que no va a suceder, la posibilidad de participar en la competencia para ser reelecto, digamos, sus acciones están en baja. Exacto. Producto de los resultados electorales de este año. Pero eso no implica que no podamos conversar y hablar. Nosotros somos muy críticos. El radicalismo, y particularmente yo, he sido muy crítico, y creo que este es un gobierno agotado, y que se ha agotado antes de tiempo, porque todavía le quedan 2 años de mandato. Pero hacia futuro tenemos que pensar en una ciudad que crezca, que se desarrolle, y en ese sentido me parece que el diálogo debe ser con todos. Después se ordenarán las posiciones y qué rol ocupa cada partido político en ese diálogo, que no tiene necesariamente que implicar coincidencias en la oferta electoral. Pero me parece que diálogo muchísimo, entre todos. Eso es lo que yo creo que hay que trabajar de aquí en adelante, y en ese sentido el radicalismo creo que tiene un rol, pero que tenemos que tener la humildad suficiente, los pies sobre la tierra, respecto a que ese diálogo tenemos que ir casi desnudos en términos de, bueno, nosotros tenemos esto para ofrecer, pero la sociedad no nos está mirando. Entonces, para que nos vuelva a mirar, creo que tenemos que ser más claros en la comunicación y más contundentes en la idea de ciudad que queremos llevarle o que queremos ofrecerle a la ciudadanía. Muchas gracias, Gonzalo. No, gracias a vos. Así pasó Gonzalo Díez, concejal de la Unión Cívica Radical por Código Abierto acá en K2 Radio. Un poquito de música y volvemos con más noticias. Lo que se dice, lo que no se dice y lo que alguien no quiere que sepas. Código Abierto. En el 96.3 activamos la mañana.